¿Ya cenaste, Alba? Preguntó con suavidad, acariciando el cuello de una yegua blanca cuyo pelaje brillaba aún bajo los últimos rayos del día. Alba relinchó bajito, como si respondiera con cariño. Mateo sonrió, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Se sentó en el borde del establo, con las manos apoyadas en las rodillas, y dejó que el viento le acariciara el rostro. Allí, en ese rincón olvidado del mundo, no había riquezas, ni títulos, ni nombre que resonara más allá de las montañas cercanas. Solo estaba él, el rancho que su abuelo le había dejado, más recuerdo que propiedad, y la fe que su madre le había sembrado antes de irse. Hoy cumpliría 40 años, murmuró, mirando al cielo que empezaba a salpicarse de estrellas. ¿Y tú ya no estás para verlo? Su voz se quebró, apenas un susurro, pero suficiente para que Alba apoyara su hocico en su hombro, como si supiera. Como si entendiera que en ese corazón había un hueco que ni el tiempo ni el trabajo lograban llenar. El hueco de un padre que un día se fue, sin explicaciones, sin despedida, sin siquiera una carta. Mateo se levantó, se limpió el polvo de los pantalones y caminó hacia la pequeña casa de adobe. Sobre la repisa de la chimenea, envuelta en un paño blanco, estaba la única foto de su madre. Joven, con ojos llenos de esperanza y una cruz sencilla colgando de su cuello. Debajo de ella, una Biblia abierta siempre en el Salmo 27, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Se arrodilló junto a la cama, como hacía cada noche. «Señor», empezó, con la voz temblorosa. «Sé que me has dado todo lo que necesito. Este techo, este rancho, este caballo que me mira como si supiera mis secretos. Pero a veces siento que me falta algo. No sé si es un nombre, un pasado, o simplemente saber que alguien me eligió. Que alguien me quiso lo suficiente como para quedarse». Una lágrima cayó sobre el suelo de madera. No era de tristeza pura, sino de esa mezcla extraña entre anhelo y gratitud que solo conocen quienes han aprendido a amar en la ausencia. Afueras, el viento comenzó a levantarse. Las hojas susurraban entre los álamos, y en lo alto, un trueno lejano anunciaba lo que todos en el valle llevaban semanas esperando: lluvia. Pero Mateo no pensaba en eso ahora. Pensaba en las palabras que su abuelo le decía cuando era niño, mientras le enseñaba a montar: «No importa de dónde vienes, mi hijo. Lo que importa es a quién sirves, y cómo amas». Cerró los ojos. Respiró profundo. Y en ese instante, algo en el cañón, más allá del arroyo, hizo un ruido distinto. No era el crujido habitual de las ramas, ni el aullido del coyote. Era un gemido. Bajo, desgarrado, casi humano. Mateo abrió los ojos. «Alba, quédate», ordenó en voz baja, ya poniéndose de pie. Tomó su capa, su linterna y la cuerda que siempre llevaba al cinto. No sabía qué encontraría allí, pero su corazón latía con una urgencia que no podía ignorar. No era curiosidad, era llamado. Y así, bajo un cielo que empezaba a abrirse en lágrimas de lluvia, Mateo caminó hacia el cañón, sin saber que ese paso lo llevaría a descubrir no solo un caballo. «¿Quién está ahí?», llamó, con voz firme, aunque su corazón golpeaba como si quisiera salir de su pecho. Un relincho débil respondió, seguido de un ruido sordo, como si algo grande se hubiera desplomado. Mateo apresuró el paso, sus botas chapoteando en el barro recién formado. Y allí, entre las sombras que la lluvia y la oscuridad tejían como un velo sagrado, lo vio. Un caballo. No cualquier caballo. Era un semental de pelaje oscuro, casi negro bajo la lluvia, con músculos marcados y una herida abierta en el flanco izquierdo. Pero lo que heló el aliento de Mateo no fue la sangre, fue lo que vio en sus orejas. Estaban marcadas. No quemadas, no cortadas, sino selladas. Como si alguien las hubiera recubierto con una capa fina, translúcida, que ahora se mezclaba con el agua y brillaba como cera. «Dios mío», susurró, arrodillándose a su lado. El caballo lo miró. No con miedo, no con agresividad, sino con una calma antigua, como si lo reconociera. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían decir: «Por fin llegaste». Mateo extendió la mano lentamente. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», dijo, con una voz que ni él mismo reconoció, tierna, frágil, como si le hablara a un hermano perdido. El caballo bajó la cabeza,
exhalando un aliento cálido que se mezcló con el vapor de la lluvia. Mateo tocó su cuello, y sintió un temblor. No era solo fiebre, era algo más. Como si ese animal llevara dentro un secreto demasiado grande para guardar solo. Con esfuerzo, lo ayudó a incorporarse. El caballo cojeaba, pero se mantuvo en pie. Mateo lo sujetó con la cuerda, sin apretar, como si temiera romper un hechizo. «Vamos, te llevaré a casa», murmuró. «Allí te cuidaré». Durante el camino de regreso, la tormenta arreció. El viento aullaba entre los pinos, y los relámpagos iluminaban fugazmente el valle. Pero Mateo no sentía frío. Solo una extraña certeza, como si estuviera cumpliendo una promesa que nunca supo que había hecho. Al llegar al rancho, Alba salió al corral, relinchando con inquietud. Pero en lugar de mostrar celos, se acercó al recién llegado y rozó su hocico con el del semental herido, como si lo recibiera. «Así que tú también lo sientes», dijo Mateo, observándolos. Dentro del establo, con las manos temblando, limpió la herida con agua tibia y hierbas que su abuela le enseñó a usar. Mientras trabajaba en silencio, sus ojos volvían una y otra vez a esas orejas selladas. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Al terminar, se sentó en un rincón, exhausto. El semental lo miraba desde el pesebre, quieto, como si esperara algo. «¿Quién eres?», preguntó Mateo en voz baja. «¿Y por qué viniste a mí?». No hubo respuesta, claro. Pero en ese momento, algo en la crin del caballo llamó su atención. Algo pequeño, atado con un hilo casi invisible. Con cuidado, lo desató y lo sostuvo frente a la lámpara de aceite. Era un medallón. De metal envejecido, pero aún brillante en el centro. Y en él, grabado con precisión, un escudo, una cruz entrelazada con espigas de trigo y una estrella de 5 puntas. Mateo sintió que el aire se le cortaba. Corrió a la casa. Abrió el cajón de la cómoda donde guardaba las pocas pertenencias de su madre. Y allí estaba, una cadena idéntica, rota tiempo atrás, con el mismo medallón, aunque este último estaba vacío, sin el escudo. Pero el marco coincidía. Era el mismo. «No puede ser», murmuró, sosteniendo ambos en sus manos, como si temiera que se desvanecieran. De pronto, recordó las palabras que su madre le decía cuando era niño, mientras le acariciaba el pelo: «Eres más de lo que crees, Mateo. Un día lo sabrás, cuando algo sellado se abra». ¿Sellar? ¿Abrir? Miró hacia el establo, donde el semental descansaba en silencio, como si supiera que acababa de cambiarlo todo. Afueras, la lluvia no cesaba. Y en medio del trueno que retumbó sobre el valle, Mateo sintió algo que no había sentido en años. No era miedo, era anticipación. Como si la vida, de pronto, hubiera dejado de ser solo sobrevivir, y hubiera comenzado a hablarle en símbolos. ¿Quién lo envió? ¿Por qué ahora? ¿Y qué significaba que un caballo herido, con las orejas selladas con cera de iglesia, llevara el emblema de su propia sangre? Alba se acercó, rozándole la rodilla con suavidad, como si quisiera recordarle que aún estaba allí. Pero los ojos de Mateo seguían fijos en el nuevo caballo, cuya herida, aunque limpia, seguía latiendo con un peligro sordo. «¿Por qué tú?», preguntó en voz baja, más para sí que para el animal. «¿Por qué no otro?». El semental giró la cabeza lentamente, como si comprendiera. Y fue entonces cuando Mateo notó algo más. En el interior del medallón, apenas visible entre las grietas del metal, había unas letras diminutas. Con el pulgar, las limpió con cuidado. «In lumine eius ambulabimus». «Caminaremos en su luz». Las palabras le quemaron los ojos. Eran las mismas que su madre escribió en la primera página de su Biblia, justo encima de su nombre, María del Valle. Solo que, ese medallón no era de ella. No del todo. Era más antiguo. Más noble. Salió del establo con el medallón apretado en la palma, como si temiera que el viento se lo arrebatara. Caminó hacia la iglesia del pueblo, que se alzaba al final del camino de tierra, blanca y solitaria, con su campanario inclinado como un anciano cansado. Don Rafael ya estaría allí. Siempre lo estaba antes del alba. Las campanas sonaron suaves al entrar. «¿Mateo?»,
La voz del sacerdote surgió desde el confesionario, sorprendido. A esta hora, necesito saber algo, padre, dijo, sin rodeos, acercándose con el medallón extendido. Don Rafael se levantó, sus hábitos arrastrando polvo del suelo. Tomó el medallón y lo examinó con ojos que parecían haber visto siglos. Luego, alzó la mirada, lenta, inquisitiva. ¿Dónde lo encontraste? En la crin de un caballo, anoche. Herido. En el cañón. El sacerdote no respondió de inmediato. Caminó hasta el altar, donde una vela aún ardía. Levantó una pequeña caja de madera que descansaba junto al sagrario. La abrió. Dentro, un trozo de cera blanca, marcado con la cruz pascual. Mira, dijo, acercando la cera al medallón. Mateo frunció el ceño. No entiendo, huele, insistió don Rafael. Mateo obedeció. Y entonces lo sintió. El mismo aroma, cera de abejas, incienso, mirra, el mismo que desprendían las orejas del caballo. Es la cera bendita de la vigilia, dijo el sacerdote, con la voz baja, casi temerosa. La usamos para sellar lo que debe protegerse, lo que no debe ser escuchado por oídos indignos. Antiguamente, en algunas familias devotas, se usaba en los animales sagrados o en los herederos. Mateo palideció. ¿Herederos? Don Rafael lo miró fijamente, como si viera algo más allá de su rostro. ¿Tu madre nunca te habló de quién era su familia? Solo decía que venía de lejos, que renunció a todo por amor. Pero nunca mencionó un escudo, ni un título, ni un hijo abandonado, completó el sacerdote, con suavidad. Mateo sintió que el suelo se movía. Está diciendo que, ese caballo. No sé quién es ese caballo, Mateo, interrumpió don Rafael, colocando una mano firme en su hombro. Pero sé esto, nadie sella las orejas de un animal con cera pascual sin un propósito divino. Y si ese propósito te trajo a ti, entonces no es casualidad. Un silencio espeso cayó entre ellos. Afuera, el viento susurraba entre los cipreses del cementerio. ¿Y si yo no soy quien creía ser? Preguntó Mateo, con la voz quebrada. Don Rafael sonrió con tristeza. Quizás no se trata de quién eras, hijo, sino de quién debes ser ahora. Mateo bajó la mirada al medallón, luego al semental, que lo observaba desde el umbral del establo, como si esperara una decisión. ¿Y si alguien más sabe que está aquí? Susurró. El sacerdote no respondió. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier advertencia. Ese mismo día, al atardecer, mientras Mateo cambiaba las vendas del caballo, notó que Alba levantaba las orejas, inquieta. Miró hacia la entrada del camino. Allí, a lo lejos, una figura montada en un caballo negro se detuvo un instante, y luego desapareció. Entre el polvo. Mateo apretó los dientes. No estás a salvo aquí, le dijo al semental, acariciando su frente. Y yo tampoco. El caballo relinchó suavemente, como si dijera, entonces, vámonos. Y en ese momento, Mateo supo que ya no podía esconderse. Algo grande se acercaba. Algo que no venía por el caballo, sino por la verdad que ambos llevaban dentro. Y aunque el miedo le helaba la sangre, también sentía, por Mateo no durmió. No podía. Sentado junto al fuego de la chimenea, el medallón descansaba sobre sus rodillas, entre sus dedos temblorosos. Alba dormía en el piso, con la cabeza apoyada en su pierna. El semental, ahora llamado sello, por la cera que lo sellaba, por el secreto que llevaba, estaba en el establo, pero Mateo lo sentía allí, como una presencia que no se iba. Había vuelto a la casa de su madre. La había abierto por primera vez en años. Las paredes olían a polvo y a lavanda seca. En el armario, entre los vestidos viejos, encontró una carta. No estaba dirigida a él. Estaba dirigida a María, y fechada hacía 32 años. La abrió con cuidado, como si temiera que el papel se desvaneciera en sus manos. María, si lees esto, ya no estoy aquí. Pero él sí. Él vive. Y si alguna vez lo ves, si lo sientes cerca, no lo rechaces. No lo abandones.
Él no eligió nacer en la sombra. Fue protegido, porque el mundo no estaba listo para él. Las orejas de su caballo están selladas con cera de iglesia, no por superstición, sino por un juramento. Él es el heredero. Pero no de tierras. No de riquezas. De verdad. Y tú eres su luz. Si algún día alguien viene a buscarlo, no lo defiendas con fuerza. Defiéndelo con amor. Porque solo el amor puede deshacer lo que el miedo selló. Las lágrimas cayeron sobre la carta. No de tristeza. De reconocimiento. Era él, susurró. Era mi padre. No lo dijo en voz alta. No lo gritó. Pero en su pecho, como un eco que venía de muy lejos, resonó la verdad. Su padre no lo había abandonado. Lo había escondido. Para protegerlo. Para que no lo mataran. Para que no lo usaran. Se levantó, caminó hasta el espejo roto que colgaba de la pared. Miró su reflejo, el rostro del joven vaquero, las manos callosas, la mirada cansada, pero en los ojos, algo que nunca había visto antes. No era miedo. No era rabia. Era una quietud profunda, como la de alguien que ha encontrado el nombre que llevaba dentro desde siempre. Salió al patio. La luna estaba alta, y el aire olía a tierra mojada y a hierba fresca. Sello estaba en el corral, mirando hacia el norte, donde el camino se perdía entre las montañas. Mateo caminó hacia él, sin prisa. ¿Tú lo sabías?, preguntó, acariciando su hocico. ¿Sabías que yo era él? Sello no respondió. Pero bajó la cabeza, lentamente, como si lo besara en la frente. Y entonces, con un gesto inesperado, levantó una pata y la apoyó suavemente sobre la tierra, formando una línea con la huella, como si estuviera dibujando algo. Mateo se arrodilló. Miró la marca. Era una cruz. Pequeña. Perfecta. ¿Estás tratando de decirme que esto es un camino?, murmuró. Sello relinchó, suave, como un suspiro. En ese momento, un sonido distante llegó desde el camino. Un galope. No de un solo caballo. De 3. Rápidos. Determinados. Mateo se levantó de un salto. Miró hacia la oscuridad. No están aquí por el caballo, dijo, con voz firme, como si hablara con su propio destino. Están aquí por mí. Corrió al establo, tomó la capa, la cuerda, la Biblia de su madre. Y luego, sin mirar atrás, se acercó a Sello. No te irás conmigo, dijo. No ahora. No aún. Pero Sello no se movió. Se quedó quieto. Como si supiera que no era su momento. Como si supiera que Mateo tenía que ir solo. Te prometo que volveré, susurró, apoyando la frente en su cuello. Y cuando lo haga, no seré el chico que cuida caballos. Sello lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que nunca había visto en nadie, una paz absoluta. Como si ya lo hubiera perdonado. Como si ya lo hubiera esperado. Afuera, los cascos se acercaban. Cada vez más cerca. Mateo tomó el medallón, lo puso sobre su pecho, bajo la camisa, y caminó hacia la puerta del rancho. No llevaba arma. No llevaba dinero. Solo la verdad. Y cuando abrió la puerta, 3 figuras montadas en caballos oscuros lo miraban desde la oscuridad. Una de ellas, la más alta, bajó la capucha. Y allí, bajo la luna, Mateo vio el rostro de un hombre que tenía sus mismos ojos. Mateo, dijo el hombre, con voz grave, cargada de años y de dolor. No te busco para llevarte. Te busco, para pedirte perdón. El viento se detuvo. Las estrellas parecieron contener la respiración. Mateo no habló. No lloró. Solo levantó la mano, lentamente, y tocó el medallón sobre su pecho. ¿Qué es lo que vendrías a sellar, padre?, preguntó. ¿Mi nombre? ¿O mi corazón? El hombre bajó la cabeza. Y por primera vez, Mateo vio algo en el que nunca creyó posible. Lágrimas.
y en ese silencio, bajo la luna, con el caballo sellado mirándolos desde el corral, algo más antiguo que el odio, más fuerte que el miedo, comenzó a despertar. No era un regreso. No te busco para llevarte de vuelta, repitió, la voz rota por el peso de lo no dicho. Te busco, porque ya no puedo seguir escondiéndote. Mateo no habló. No podía. Su pecho se oprimía como si el aire se hubiera convertido en plomo. Todo lo que había soñado, la rabia, la pregunta, el grito que nunca lanzó, ahora se desmoronaba en silencio. No había insultos. No había reproches. Solo aquel hombre, tan parecido a él, tan distante, con las manos vacías y el alma destrozada. ¿Sabes cuántas veces he vuelto aquí?, preguntó el hombre, sin apartar la mirada. Cada año. En la víspera de tu cumpleaños. Me escondía entre los pinos, como un ladrón. Veía cómo crecías. Cómo te levantabas con el sol, cómo cargabas el agua, cómo le hablabas a ese caballo como si fuera tu alma. Y cada vez me decía, no merece esto. No merece vivir sin saber quién es. Mateo tragó saliva. Su voz salió como un hilo. Entonces, ¿por qué me dejaste? Una pausa. Larga. Tan larga que el viento pareció detenerse. Porque si te hubiera tenido, te habrían matado. La frase cayó como un martillo. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué dices? El hombre bajó la cabeza. Cuando la levantó, tenía los ojos húmedos, pero firmes. Tu abuelo, mi padre, era dueño de tierras, de minas, de poder. Pero también de enemigos. Ellos no querían un heredero débil. Un hijo que amara la tierra más que el dinero. Un hijo que creía en Dios más que en el título. Cuando tu madre quedó embarazada, supieron que tú serías diferente. Que no seguirías su camino. Y decidieron eliminar la línea. Mateo sintió un frío que no venía del aire. ¿Y mi madre? Ella lo supo antes que nadie. Se escapó conmigo, pero cuando naciste, me dijeron, si lo llevas, lo matamos. Si lo abandonas, lo salvamos. La voz se quebró. No tuve elección. Solo una. Y la elegí, porque no podía soportar verte morir. Mateo dio un paso atrás. Como si el hombre fuera una sombra que se desvanecía. Entonces, ¿yo soy un fantasma? No, respondió el hombre, con firmeza. Eres un milagro. Porque tú viviste. Y no por accidente. Por gracia. Porque tu madre, antes de irse, te entregó a un hombre que amaba a Dios más que a sí mismo. A tu abuelo. Y él te crió con amor. No con riquezas. Con oraciones. Con silencios. Con la certeza de que no necesitabas un nombre para ser valioso. Mateo miró hacia el establo. Sello lo observaba desde la puerta, quieto, como si también escuchara. ¿Y las orejas del caballo?, preguntó, con voz apenas un susurro. ¿Por qué se sellaron con cera de iglesia? El hombre se acercó un paso. Luego otro. Hasta estar lo suficientemente cerca como para ver las lágrimas en los ojos de su hijo. Porque tu madre, antes de morir, pidió a una monja que sellara las orejas de un caballo que sería tu guía. No para ocultarte, sino para recordarte. Que lo que se sella con cera pascual, no se rompe con fuerza. Se abre con amor. Mateo cerró los ojos. Sentía el medallón contra su pecho, caliente como una llama. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué quieres que haga? El hombre levantó la mano. No para tocarlo. Solo para mostrar algo que llevaba en el bolsillo, una carta. Antigua. Con el sello de una abadía en Andalucía. Esto fue lo único que pude salvar de tu madre. Una carta que escribió antes de partir. Dijo que si algún día te encontraba, te la diera. Pero solo si estabas listo. Si ya habías aprendido quién eras, no por lo que tenías, sino por lo que eras. Mateo la tomó. Sus dedos temblaban.
La abrió con cuidado, como si fuera un tesoro que podría desaparecer si la tocaba con prisa. Y allí, en la caligrafía suave, conocida, como el canto de su madre cuando lo dormía: mi hijo, si lees esto, significa que ya no tienes miedo. Que ya no buscas un padre. Buscas una verdad. Y la verdad no está en los títulos. Está en el corazón de quien ama sin condiciones. Eres mi hijo. Eres el heredero de la luz. Y si este caballo te encontró, es porque Dios nunca te abandonó. No lo busques. No lo reclames. Solo, perdónalo. Y sigue caminando. En su luz. Las lágrimas cayeron sobre el papel. No de dolor. De liberación. Mateo levantó la vista. Su padre estaba allí. Vivo. Herido. Arrepentido. Pero allí. ¿Y si no te perdono?, preguntó, con voz quebrada. El hombre no se inmutó. Solo asintió. Entonces, yo también seguiré caminando. Con mi culpa. Pero no te seguiré. Porque tú ya eres libre. Un largo silencio. El viento volvió a mover las hojas. Alba relinchó suavemente desde el corral. Y Sello dio un paso hacia adelante. Y entonces, con un gesto que no fue planeado, ni pensado, Mateo se arrodilló frente a su padre. No para pedir. No para exigir. Solo para decirlo. Yo, ya te perdoné. Hace años. Cuando aprendí a amar sin saber por qué. El hombre cayó de rodillas, sin palabras. Solo lloró. Lloró como un niño que ha encontrado el hogar que nunca supo que había perdido. Y en ese momento, bajo la luna, con el caballo sellado mirándolos desde el establo, Mateo entendió algo que ninguna escritura, ningún título, ninguna riqueza le había enseñado: no era el heredero de un nombre. Era el heredero de un amor que nunca dejó de buscarlo. Y esa era la verdadera herencia. La puerta del rancho se abrió. La luz de la lámpara iluminó la escena. Don Rafael estaba allí, con su capa plegada, sin decir nada. Solo observaba. Y Sello, lentamente, caminó hacia ellos. No hacia el padre. Hacia Mateo. Y apoyó su cabeza sobre su hombro. Y entonces, Sello dio un paso más. No hacia el hombre. No hacia la luz. Hacia Mateo. Y con una suavidad que parecía milagrosa, bajó la cabeza, hasta que su frente tocó la de Mateo. El joven cerró los ojos. Y en ese instante, lo sintió. No fue un pensamiento. No fue una voz. Fue una sensación, como si algo antiguo, profundo, sagrado, se desatara dentro de él. Como si las orejas selladas con cera de iglesia, no fueran una marca de ocultamiento, sino una llave. Una llave que solo podía abrirse con el contacto de quien había sido protegido, y que había aprendido a amar sin condiciones. Una lágrima cayó de su mejilla, y se mezcló con el polvo del establo, con el sudor del caballo, con el aire cargado de incienso y tierra. ¿Qué es esto?, susurró, sin abrir los ojos. Sello no se movió. Pero su respiración se hizo más lenta. Más profunda. Como si estuviera compartiendo algo que no podía decir con palabras. Entonces, el padre levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero limpios. Como si el llanto hubiera lavado algo que llevaba décadas. Cuando tu madre murió, me pidió una cosa. No que te encontrara. No que te devolviera el nombre. Solo, que si alguna vez el caballo te buscaba, y tú lo aceptabas, entonces, yo debía dejar de buscarlo. Mateo abrió los ojos. ¿Por qué? Porque, la voz del hombre se quebró. La cera de iglesia no se usa para sellar lo que se quiere ocultar. Se usa para sellar lo que se quiere proteger hasta que el tiempo lo revele. Tu madre sabía que tú no necesitabas un apellido. Necesitabas un corazón que aprendiera a amar, antes de que el mundo te enseñara a temer. Mateo respiró hondo. El aire olía a paja, a cera, a lágrimas secas.
Entonces, ¿esto no es un regreso? No, respondió el padre, con una calma que nunca antes había escuchado. Es un despertar. Un ruido lejano los hizo girar. Alba, desde el corral, relinchó, no con miedo, sino con urgencia. Y entonces, desde el camino, entre los pinos, aparecieron 3 sombras. No montadas en caballos negros. No con armas. Con mantas de lana, con sombreros de paja, con bolsas de alimentos y botellas de agua. Eran los campesinos del valle. Los que lo habían visto arreglar el techo de la vieja señora Marta. Los que lo habían visto dar su último saco de maíz al niño que tenía fiebre. Los que lo habían llamado, el vaquero de las oraciones. Don Rafael estaba con ellos. Y llevaba algo en las manos, una pequeña caja de madera, tallada a mano. Mateo, dijo el sacerdote, con voz suave, esto lo guardé por tu madre. Dijo que lo entregaría, cuando el caballo se acercara a ti. Mateo lo tomó. Lo abrió. Dentro, había una hoja de papel, una cruz de madera, y un pequeño frasco de cera pascual, aún intacta. La hoja decía, cuando el que fue abandonado abra su corazón, el que fue sellado, abrirá su alma. Y entonces, el mundo entenderá que no se hereda el nombre, se hereda el amor. Mateo miró a Sello. Lo miró fijamente. Y por primera vez, no vio un caballo herido. Vio un mensajero. Un símbolo. Una promesa cumplida. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz más tranquila que había tenido en su vida. El padre se levantó lentamente. No se acercó. No lo tocó. Solo se puso de pie, como un hombre que ya no tiene nada que pedir. Ahora, tú decides. Mateo miró a los campesinos. A don Rafael. A su padre. A Sello. A Alba, que ahora se acercaba, rozando la pierna del semental, como si 2 almas antiguas se reconocieran. Y entonces, con una calma que lo sorprendió a él mismo, caminó hasta el centro del establo. Tomó el frasco de cera pascual. La abrió. Y la derramó, lentamente, sobre la frente de Sello. No te sellaré otra vez, dijo. Te liberaré. La cera se esparció como una lágrima líquida, brillando en la luz de la lámpara. Y Sello cerró los ojos. Y entonces, algo sucedió. Las cicatrices en sus orejas comenzaron a desvanecerse. No como si se curaran. Como si se deshicieran. Como si la cera que las había sellado durante años, no fuera una prisión, sino un sello de espera. Y ahora, que el corazón de quien lo amaba había sido liberado, el cuerpo también lo era. Las orejas del caballo se abrieron. No con sangre. No con dolor. Con una suavidad que parecía música. Y en ese momento, todos lo vieron. No eran orejas de caballo. Eran orejas de un niño. Pequeñas. Delicadas. Con una forma que nadie había visto antes. Como si, en algún tiempo remoto, alguien hubiera puesto allí algo más que cera. Algo que había sido dado. ¿Qué es esto?, murmuró uno de los campesinos, con la voz temblorosa. Don Rafael se acercó, con las manos sobre el pecho. Esto, dijo, con un susurro que llenó el establo, es un milagro. Mateo no respondió. Solo se arrodilló junto a Sello, y apoyó la frente en su cuello. Gracias, susurró. Gracias por esperarme. Y entonces, como si el mundo entero hubiera estado conteniendo la respiración, el caballo levantó la cabeza, y relinchó. No fue un sonido de animal. Fue un sonido humano. Una palabra. Clara. Como un nombre. Mateo, todos se quedaron inmóviles. El padre cayó de rodillas otra vez. Pero esta vez, no lloraba de culpa. Lloraba de asombro. Porque no era un caballo. No era un símbolo. Era un alma. Una alma que había sido guardada, para encontrarlo. Y en ese instante, Mateo supo. No había sido él quien había salvado al caballo. Era el caballo, quien lo había salvado a él.
Y ahora, bajo la luz de la lámpara, con la cera estil brillando en el suelo, con las orejas del semental abiertas como alas, con el padre llorando en silencio y lo sello no se movió. Solo lo miraba. Sus ojos, ahora sin cicatrices, sin sellado, brillaban con una luz que no venía del exterior. Una luz que venía de dentro. De algo que había estado durmiendo, y que ahora, por fin, despertaba. Mateo no podía respirar. ¿Tú sabías mi nombre? Susurró, con la voz rota, como si temiera que si hablaba demasiado fuerte, el milagro se desvanecería. El caballo bajó la cabeza lentamente, como si quisiera tocar su frente otra vez. Y entonces, volvió a hablar. Sí, siempre supe tu nombre, hijo. La voz no salía de la boca. No era un sonido que se oía con los oídos. Era un susurro que nacía dentro del pecho de Mateo, como si el alma del caballo hubiera encontrado el camino hasta su alma. Don Rafael dio un paso atrás, con las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Los campesinos se agacharon, sin decir palabra. Algunos cruzaron la señal de la cruz. Otros, simplemente, lloraron. El padre de Mateo, aún arrodillado, levantó la vista. No con miedo. No con incredulidad. Con reconocimiento. Es ella, dijo, con un hilo de voz que apenas se oía. Es tu madre, en él. Mateo se volvió hacia él, confundido. ¿Qué dices? Cuando tu madre murió, no fue un accidente. Fue un don. Ella sabía que su tiempo se acababa. Y antes de partir, fue a la abadía de San Benito, donde la monja que selló las orejas de este caballo, le pidió un último favor. Que llevara su espíritu. Que lo guardara. Que lo protegiera, hasta que el hijo que dejaba atrás estuviera listo para escucharlo. Mateo sintió que el suelo se desvanecía. ¿Mi madre está dentro de él? Sello cerró los ojos. Y entonces, otra voz surgió. No de su boca. De su presencia. De su silencio. No estoy dentro, hijo. Estoy contigo. Como el viento que te acaricia cuando lloras. Como la luz que entra por la ventana cuando no enciendes la lámpara. Como la oración que nunca dijiste, pero que siempre escuché. Mateo cayó de rodillas. No por miedo. Por amor. Por un vacío que se llenaba de repente, como si el cielo hubiera derramado sobre su pecho toda la ternura que nunca supo que había perdido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lloró. ¿Por qué me dejaste solo? La voz, suave como la brisa de la mañana, respondió, porque necesitabas aprender a amar sin mí. A confiar sin verme. A ser fuerte, sin tener a nadie que te dijera que lo eras. Si te hubiera dicho quién era, habrías buscado en mí lo que solo podías encontrar en ti mismo. Pero ahora que has amado sin condiciones, ahora que has perdonado, ahora que has aceptado lo que eres, yo puedo estar contigo. No como una sombra. Como una luz. Una lágrima cayó sobre el suelo de madera. Y donde cayó, la cera pascual que había derramado antes, brilló con un resplandor dorado, como si la gracia se hubiera convertido en algo tangible. El padre se levantó lentamente. Caminó hacia su hijo. No para abrazarlo. No para hablar. Solo para poner una mano sobre el cuello de Sello. Yo no te abandoné, dijo, con la voz rota por el peso de la verdad. Pero sí te abandoné a la soledad. Y tú me perdonaste. Sin que yo lo mereciera. Sello giró la cabeza, y miró al hombre. Y entonces, con una dulzura que no tenía nombre, levantó su hocico y lo rozó suavemente en la mejilla. Como un beso. Como un abrazo. Como un sí. El hombre se desplomó. No de debilidad. De liberación. Lloró como un niño que ha encontrado el perdón que nunca creyó posible. Y entonces, desde fuera del establo, llegó un nuevo sonido. Un campanario. No de la iglesia del pueblo. De lejos. Muy lejos. Desde las montañas del norte. Una campana. Una sola. Tocando 3 veces. Lenta.
solemne, como una llamada. Todos se volvieron. Esa campana, dijo don Rafael, con los ojos llenos de temor y esperanza, solo suena una vez en la vida de un alma elegida. Cuando el que fue sellado, se revela. Mateo se levantó. Miró a Sello. Miró a su padre. Miró a los campesinos. Miró a Alba, que ahora se acercaba, como si también supiera que algo había cambiado para siempre. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Sello dio un paso hacia la puerta. Y luego otro. Hasta que se detuvo en el umbral. Y miró hacia el norte. Hacia la campana. Y entonces, por tercera vez, la voz, suave, eterna, familiar, susurró dentro de su alma: camina. No por ti. No por mí. Por todos los que nunca tuvieron voz, y que ahora, por ti, la encontrarán. Mateo tomó su capa, su Biblia, su medallón, y se volvió hacia su padre. ¿Vienes conmigo? El hombre miró su mano. Luego, lentamente, la extendió. No, no puedo ir contigo. Pero te acompañaré, con cada paso que des. Mateo asintió. Y se acercó a Sello. Lo abrazó por primera vez. No como a un animal. Como a un hermano. Como a un ángel. Te prometo, dijo, con la voz firme, que no volveré a esconderme. Y salió. La luna iluminaba el camino hacia el norte. La campana sonó una vez más. Y Sello lo siguió. No como un caballo. Como un guía. Como un milagro caminando. Atrás, don Rafael levantó la caja de madera que había traído. Dentro, había un segundo frasco de cera pascual. Y una nota: cuando el que fue abandonado camine con el que fue sellado, el mundo aprenderá que el mayor milagro no es que Dios hable, sino que aprenda a escuchar. Y así, bajo el cielo estrellado, con el viento cantando en los pinos, con el eco de la campana resonando en el valle como una promesa, Mateo caminó. No como heredero de un nombre. No como hijo de un título. Sino como el hombre que había aprendido a amar, incluso cuando nadie lo amó. Y Sello, a su lado, llevaba en las orejas no una marca de ocultamiento, sino una señal de que el amor nunca muere. Pero Sello no desaparecía. Cada paso suyo resonaba en la tierra como un latido. Cada respiración, un susurro en el viento. Y cada vez que Mateo se detenía, el caballo se detenía con él. Sin prisa. Sin impaciencia. Solo, presente. ¿Por qué me llevas así?, preguntó, sin mirarlo, mientras el sendero se estrechaba entre rocas y pinos que parecían velar el camino como guardias antiguos. Sello no respondió con palabras. Pero alzó la cabeza, como si oliera algo que Mateo no podía percibir. Y entonces, lentamente, giró la cabeza hacia la izquierda, hacia un sendero casi invisible, cubierto de musgo y hojas caídas. Mateo lo siguió. El camino se volvió más angosto. Las sombras se hicieron más profundas. El aire, más frío. Y entonces, entre los árboles, entre la bruma que se deslizaba como un velo de plata, apareció una puerta. No de piedra. No de metal. De madera. Desgastada por el tiempo. Con una cruz tallada en el centro. Y en ella, una inscripción: aquí descansa lo que el mundo no quiso ver, pero el cielo no olvidó. Mateo se detuvo. Esto es. Sello avanzó. Sin dudar. Y apoyó su frente contra la puerta. Y entonces, la puerta se abrió. No con un crujido. No con un chasquido. Con un suspiro. Como si alguien que llevaba años esperando, finalmente, hubiera exhalar. Dentro, no había tumbas. No había osarios. Había una capilla. Pequeña. Olvidada. Cubierta de enredaderas, pero limpia. Como si alguien la hubiera limpiado cada día. En el centro, sobre un altar de piedra, había una imagen. No de un santo. No de la Virgen. De una mujer. Joven.
sonriente, con los ojos cerrados, como si estuviera orando. Y en sus manos, sostenía un pequeño caballo de cera. Mateo se acercó. Lentamente. Como si temiera que la imagen se desvaneciera. ¿Esa es mi madre? Sello se acercó. Y apoyó su frente contra la imagen. Como si la besara. Entonces, una voz surgió. No del aire. No del viento. De la propia imagen. Sí, hijo, soy yo. Mateo cayó de rodillas. No por sorpresa. Por reconocimiento. Era ella. La misma sonrisa. Los mismos ojos. La misma calma que lo envolvía cuando lo abrazaba antes de dormir. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué no volviste? La imagen no se movió. Pero la voz se hizo más clara, más cercana, como si estuviera dentro de su pecho. No pude volver. Pero nunca me fui. Te vi cada mañana cuando te levantabas. Te escuché cada noche cuando llorabas en silencio. Te sentí cada vez que perdonabas, aunque nadie te pidiera perdón. Y cuando el caballo fue sellado, fue mi último regalo. No para protegerte de los hombres, sino para protegerte de ti mismo. Mateo cerró los ojos. ¿De mí? Sí. Porque si hubieras sabido que yo estaba cerca, habrías buscado en mí lo que solo podías encontrar en ti. Habrías creído que el amor tenía que venir de afuera. Pero el amor verdadero nace cuando aprendes a darlo, sin esperar recibirlo. Una lágrima cayó sobre el altar. Y donde cayó, la cera del caballo que ella sostenía, se iluminó. Y entonces, lentamente, la imagen comenzó a desvanecerse. No como si se fuera. Como si se transformara. Y en su lugar, una luz suave, dorada, se elevó, y se posó sobre la cabeza de Sello. El caballo cerró los ojos. Y por primera vez, no fue una voz la que habló. Fue una sensación. Una imagen. Mateo la vio. Vio a su madre, joven, en la abadía, con las manos sobre las orejas de un potro recién nacido. Vio cómo vertía cera pascual sobre ellas, susurrando, que el mundo no te vea, hasta que tu alma esté lista para ser vista. Vio cómo le entregaba un medallón a la monja, diciendo, cuando él lo encuentre, dile que su madre lo amó más de lo que el tiempo pudo llevar. Vio cómo se despedía de su esposo, sin mirarlo a los ojos, porque si lo hacía, no podría irse. Vio cómo, en el último instante, besaba la frente de su hijo dormido, y dejaba en su cuna una sola palabra escrita en un papel: confía. Mateo cayó de bruces sobre el suelo. Lloró como nunca antes. No por la pérdida. Por la certeza. Ella no lo abandonó. La había amado tanto, que prefirió desaparecer para que él pudiera ser libre. Yo no sabía, gimió. Yo creí que no me querías. La luz que rodeaba a Sello se hizo más intensa. Y entonces, la voz de su madre, suave como el viento entre las hojas, respondió: yo te amé tanto, que te dejé vivir sin mí. Y tú me amaste tanto, que me encontraste sin verme. Sello se acercó. Y apoyó su cabeza sobre el pecho de Mateo. Y entonces, algo sucedió. La luz se extendió. Y por un instante, Mateo sintió el abrazo de su madre. No físico. No tangible. Pero más real que cualquier abrazo que hubiera recibido en su vida. Y en ese momento, comprendió. No era un milagro lo que había encontrado. Era un ciclo. Un ciclo de amor que no moría. Que no se rompía. Que solo esperaba. Afuera, la campana sonó por quinta vez. No como llamada. Como despedida. Y entonces, Sello se apartó. Miró a Mateo. Y por primera vez, no con ojos de caballo. Con ojos de persona. Con ojos de madre. Y dijo, con una voz que no necesitaba palabras, porque ya estaba en el alma de Mateo: ahora, tú eres quien debe llevar la luz. Mateo se levantó. No con fuerza. Con paz. Miró la capilla.
miró la imagen que ya no estaba. Miró a Sello. Y entonces, tomó el medallón de su pecho. Y lo colocó sobre el altar. No lo necesito para recordarla, dijo, con voz firme. Ya la llevo dentro. Sello giró. Y caminó hacia la puerta. Mateo lo siguió. Fuera, la bruma se había disipado. El cielo estaba limpio. Y en el horizonte, al otro lado de las montañas, una luz se encendía. No era el sol. Era una torre. Con una cruz en la cima. Y allí, en el camino, esperaban 3 figuras. Don Rafael. Su padre. Y la vieja señora Marta, que siempre le daba pan cuando pasaba por el rancho. No dijeron nada. Solo se arrodillaron. Como si estuvieran ante un santo. Como si supieran. Mateo caminó hacia ellos. Y cuando estuvo cerca, miró a Sello. ¿Ahora qué? El caballo levantó la cabeza. Y relinchó. No una vez. 3 veces. Cada relincho, como una palabra. Vamos. No temas. Ya estás listo. Y entonces, como si el mundo entero hubiera estado esperando ese momento, la campana de la torre sonó. Y por primera vez, no fue una campana. Fue una voz. Clara. Familiar. Divina. Hijo, ahora tú eres el Sello. Mateo cerró los ojos. Y sonrió. Porque ya no era el heredero abandonado. Era el guardián de la luz. Y el camino no terminaba. Y en sus ojos, ahora tan claros, tan humanos, no había miedo. No había pregunta. Solo una certeza. ¿Tú eres ella? Preguntó Mateo, sin levantar la voz, como si temiera que el mundo se rompiera si hablaba demasiado fuerte. Sello no respondió con palabras. Pero levantó la pata delantera. Y la apoyó sobre la tierra. No para caminar. Para escribir. Con la huella, trazó una línea. Luego otra. Y otra. Una cruz. Y dentro de ella, una estrella. Mateo reconoció el símbolo. Era el mismo que había en el medallón. El mismo que su madre llevaba en el cuello. El mismo que había en la puerta de la capilla. ¿Esto es un camino?, susurró. Sello inclinó la cabeza. Y entonces, con una suavidad que parecía un suspiro, se giró, y comenzó a caminar. No hacia la torre. Hacia el norte. Donde el sol se alzaba, dorado, sobre las montañas. Mateo lo siguió. Detrás de él, don Rafael se levantó. Su padre, con las manos temblorosas, tomó la capa que había dejado en el suelo, y la llevó hasta Mateo. Toma, dijo, con voz ronca. Te la dejé aquí, porque sabía que algún día necesitarías abrigarte, no con tela, sino con memoria. Mateo la tomó. La llevó al pecho. Y sintió el olor de la cera pascual. Y el de la tierra. Y el de su madre. ¿Vienes conmigo?, preguntó. El hombre negó con la cabeza. No puedo. Pero, se detuvo. Tragó saliva. Te llevaré en cada paso que dé. Cada oración que diga. Cada vez que vea un caballo herido, te recordaré. Mateo asintió. Y se volvió hacia la vieja señora Marta, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú también sabías?, preguntó. La mujer sonrió, con una sonrisa que no tenía años, sino paz. Yo lo vi, hijo. Cuando tu madre vino aquí, hace 30 años, yo la ayudé a enterrar lo que nadie debía encontrar. No fue un cadáver. Fue una promesa. Y cada día, desde entonces, cuando veía a un caballo herido, le decía, hoy, tal vez, sea el día en que el que fue sellado, encuentre al que lo ama. Mateo sintió que el mundo se deshacía y se reconstruía a su alrededor. Sello se detuvo. A unos pasos de la torre. Y entonces, por primera vez, se volvió hacia él. No con los ojos de un caballo.
No con los ojos de un ángel, con los ojos de una madre. Y la voz, suave, eterna, tan real como el aire que respiraba, surgió dentro de su pecho, como si el alma de su madre hubiera encontrado un hogar en su corazón. No me busques en el cielo, hijo. Búscame en el que ama sin condiciones. Búscame en el que perdona sin esperar. Búscame en el que camina, aunque no sepa hacia dónde. Ese es el sello que yo dejé. Y ese eres tú. Mateo cayó de rodillas. No por debilidad. Por entrega. Entonces, ¿qué hago ahora? Sello dio un paso adelante. Y con su hocico, empujó suavemente la capa que Mateo llevaba sobre los hombros. Como diciendo, ponte la luz. No la escondas. Mateo se levantó. Se ajustó la capa. Y caminó hacia la torre. No como un heredero. No como un hijo. Como un guardián. La puerta de la torre era de madera oscura, tallada con símbolos antiguos, cruces, estrellas, y orejas de caballo. Él la empujó. Y no hubo ruido. Solo una luz. Dorada. Cálida. Como el amanecer que nunca termina. Dentro, no había sacerdotes. No había reliquias. No había tesoros. Solo una habitación redonda. Con 7 bancos de piedra. Y en el centro, un pequeño altar. Sobre él, una copa de plata. Y junto a ella, una carta. La abrió con manos temblorosas. Era de su madre. Asterisco, si lees esto, significa que ya no buscas quien te salvó, sino quien vas a salvar. Esta torre no es un lugar. Es un llamado. Cada vez que un caballo herido sea encontrado, cada vez que un corazón roto encuentre paz, cada vez que alguien, en silencio, perdone, aquí, se enciende una luz. Asterisco, tú eres el guardián de esas luces. No necesitas un título. No necesitas un nombre. Solo necesitas seguir amando. Y cuando el mundo olvide quién eres, yo, en el viento, te recordaré. Con amor, tu madre, que nunca se fue. Mateo se quedó inmóvil. La luz de la torre lo envolvía. Sello estaba a su lado. Y por primera vez, el caballo no era su guía. Era su compañero. Su hermano. Su milagro caminante. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz más tranquila que había tenido en su vida. Sello no respondió. Pero levantó la cabeza. Y miró hacia el cielo. Y entonces, una luz se encendió. En el techo de la torre. Una sola. Pequeña. Como una estrella. Y luego, otra. Y otra. 7. Una por cada banco. Una por cada alma que había sido salvada, por el amor de quien no buscaba ser reconocido. Mateo se acercó al altar. Tomó la copa de plata. Y la llenó con agua de una fuente que brotaba en el suelo, fresca y clara. Luego, se volvió hacia la puerta. Y salió. Sello lo siguió. Y cuando llegaron al exterior, el sol ya estaba alto. Los campesinos, don Rafael, su padre, todos lo miraban. No con admiración. No con temor. Con paz. Porque ya no veían a un vaquero. Veían a un guardián. Y en ese momento, Sello se detuvo. Y miró a Mateo. Y por última vez, con una suavidad que partía el alma, bajó la cabeza, y apoyó su frente sobre la de Mateo. Y la voz, tan clara como el viento, susurró dentro de su corazón: ahora, tú eres el sello. Y yo, ya no soy necesaria. Pero nunca me iré. Porque el amor, no se va. Solo, se convierte en ti. Y entonces, Sello se desvaneció. No como un sueño. No como un fantasma. Como una luz que se funde con otra. Su cuerpo se hizo transparente. Sus patas, como humo. Su crin, como el aliento del viento. Y cuando la luz se apagó, solo quedó un pequeño trozo de cera pascual, aún tibia, sobre la tierra. Mateo lo recogió. Lo apretó en la palma.
y lo guardó en el pecho, junto al medallón, junto a la memoria, junto al amor. Y entonces, miró hacia el horizonte, donde el camino se perdía entre las montañas, donde otros caballos heridos esperaban, donde otras almas se perdían. Y supo. No había terminado. Solo había comenzado. Y así, con la capa del padre, la cera de la madre, y el silencio sagrado que ahora habitaba en su alma, Mateo caminó, sin mirar atrás, porque ya no necesitaba hacerlo. Sello no había desaparecido. Se había convertido en él. Y él, ya no era solo un hombre. Era el sello. Sello no había desaparecido. Había entrado en él. Y ahora, el silencio ya no era vacío. Era una voz. Caminaba por el mismo sendero que lo había traído hasta la torre, pero ahora el camino parecía distinto. Las rocas no eran solo piedras. Los pinos no eran solo árboles. El viento no era solo aire. Era todo, hablaba. Cuando pasó junto al arroyo donde encontró a Sello por primera vez, el agua brilló con un destello azul. Como si recordara. Cuando el viento agitó las hojas de un álamo, fue como si susurrara su nombre. Mateo. No fue una voz. Fue una certeza. Se detuvo. Miró al cielo. Y por primera vez, no buscó respuestas. Solo agradeció. Gracias, dijo, en voz baja. Por no dejarme solo. Por no exigirme que fuera fuerte. Por esperar hasta que yo aprendiera a amar sin miedo. Y entonces, un relincho. Lejano. Débil. Pero claro. Mateo se volvió. A unos 100 pasos, entre los arbustos, un caballo pequeño, un potro, apenas de 2 años, estaba atrapado entre 2 rocas caídas. Su pata trasera estaba atrapada. Sangraba. Y sus orejas estaban marcadas. No por cicatrices. No por quemaduras. Por una fina línea de cera seca. Blanca. Pascual. Mateo sintió que el aire lo abandonaba. No era un accidente. No era casualidad. Era una llamada. Corrió. No con prisa. Con reverencia. Se arrodilló junto al potro, que lo miraba con ojos llenos de miedo, pero también de reconocimiento. Tranquilo, susurró, acercando la mano lentamente. No te haré daño. El potro no huyó. No relinchó. Solo cerró los ojos, como si supiera. Mateo tocó su frente. Y sintió la cera. La misma textura. El mismo aroma. La misma gracia. ¿Tú también?, preguntó, con la voz rota. El potro abrió los ojos. Y entonces, una voz. No en el aire. Dentro de su alma. No soy él, pero soy su eco. Mateo sintió que el corazón se le desgarraba. ¿Eco? Sello no murió. Se disolvió. Como la luz que se reparte. Ahora, yo soy lo que quedó de su amor. Y tú, eres quien lo lleva. Mateo no lloró. No gritó. Solo se inclinó, y apoyó su frente contra la del potro. Y en ese instante, la cera en las orejas del potro comenzó a brillar. No con fuego. No con calor. Con una luz suave, dorada, que se extendió como una red de hilos invisibles, conectando su frente con la de Mateo. Y entonces, la memoria llegó. No como recuerdo. Como experiencia. Vio a su madre, joven, en la abadía, vertiendo cera sobre las orejas de un potro recién nacido. Vio cómo susurraba, que este sea el primero. Que este sea el que lleve el amor cuando ya no pueda. Vio cómo, años después, otro potro fue encontrado en el valle, con la misma marca. Y luego otro. Y otro. Cada vez que alguien amaba sin condiciones, la cera se encendía. Y el alma de Sello se dividía. Se esparcía. Se hacía más grande. Entonces, susurró Mateo,
tú no eres sello. Eres lo que él dejó atrás. Sí. Él fue el primero. Yo soy el 10º. Y si tú me amas, seré el 11º. Mateo levantó la cabeza. El potro lo miraba. Con los ojos de sello. Con la calma de su madre. Con la paz de un milagro que nunca termina. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Llévame contigo. No como un animal. Como un heredero. Como una luz que aún no ha sido encendida. Mateo se levantó. Tomó su capa. La desató. La extendió sobre el potro, cubriendo su herida. No te llevaré a la torre, dijo. No te llevaré a ningún lugar que te encierre. Te llevaré donde necesites ser amado. Y así, con la capa como manta, con la cera brillando suavemente en sus orejas, con la luz del sol bañándolos como una bendición, Mateo caminó. El potro lo seguía. No con pasos torpes. Con confianza. Y cuando llegaron a la orilla del valle, donde el camino se bifurcaba, un niño de unos 8 años apareció entre los árboles. Tenía los ojos hundidos. Las manos llenas de heridas. Y una cruz de madera en el cuello, hecha con ramas. Lo miró. Y dijo, con voz tan débil que apenas se oía, ¿Tú también, lo has visto? Mateo se detuvo. ¿Quién? El caballo, que habla con el corazón. El niño bajó la cabeza. Mi mamá murió. Ellos me dijeron que ya no tenía derecho a llorar. Que no era un niño, sino un peso. Pero anoche, soñé con un caballo. Y él me dijo, que si encontraba a un hombre con una capa y una cera en el pecho, entonces, yo no estaba solo. Mateo se acercó. Se arrodilló. Y extendió la mano. ¿Quieres verlo? El niño lo miró, sin entender. Y entonces, Mateo levantó la capa. Y allí, bajo la luz del sol, el potro levantó la cabeza. Y sus orejas brillaron. El niño no gritó. No corrió. No se asustó. Solo, se acercó. Y apoyó su frente contra la del potro. Y por primera vez en años, lloró. No de dolor. De alivio. De reconocimiento. Y en ese momento, la cera en las orejas del potro, se iluminó con una fuerza que hizo que el viento se detuviera. Y una voz, suave como el susurro de una madre, se extendió por todo el valle, el sello no se rompe. Se transmite. Y cada vez que alguien ama sin condiciones, el milagro, vuelve a nacer. Mateo levantó la vista. Y vio. A lo lejos, en las colinas, otras figuras aparecían. Un anciano con una muleta. Una mujer con un bebé en brazos. Un joven con las manos vacías, pero el alma llena de preguntas. Todos miraban. Todos esperaban. Y todos llevaban en el cuello una cruz de madera. Mateo se levantó. Tomó al niño de la mano. Y miró al potro. ¿Ahora qué? El potro no respondió. Solo giró la cabeza, y miró hacia el horizonte. Donde el sol se perdía en las montañas. Y allí, en la distancia, una nueva torre se alzaba. No de piedra. De luz. Y en su cima, una cruz, y una estrella. Y una sola palabra, escrita en el viento, sigue. Mateo apretó la mano del niño. Y caminó. No hacia la torre. Hacia ellos. Hacia los que aún no sabían que estaban esperando. Porque ya no era un vaquero. Ya no era un hijo. Ya no era un guardián. Era el puente. Entre lo que fue, y lo que aún puede ser. Y el sello, no se sellaba más. Se repartía. Y cada vez que alguien amaba sin condiciones, el milagro, volvía a nacer. Y así, bajo el sol que se despedía, Mateo caminó. Con el niño a su lado. Con el potro detrás. Y con la voz de su madre, susurrando en cada paso, y entonces, en el camino, entre las sombras de los pinos, apareció una mujer. No caminaba. Se arrastraba.
Su vestido estaba roto, sus pies sangraban, y en sus brazos llevaba un bebé envuelto en un paño sucio. Su rostro estaba cubierto de lágrimas secas, pero sus ojos estaban llenos de una luz que no se apagaba. Cuando lo vio, dejó caer las rodillas en la tierra. ¿Eres tú?, susurró, con una voz quebrada por el hambre y el dolor. ¿Eres el que lleva la luz? Mateo se detuvo. No respondió. Solo se acercó. Y cuando estuvo frente a ella, se arrodilló también. ¿Qué necesitas?, preguntó, sin mirarla con lástima. Con respeto. La mujer levantó la cabeza. Y en sus ojos, Mateo vio algo que lo heló. Era la misma mirada que había visto en Sello. La misma calma. La misma esperanza que no se rinde. Mi bebé, dijo, con un hilo de voz. No llora. No respira bien. Los médicos dijeron que no vivirá la noche. Pero anoche, soñé con un caballo. Con orejas de cera. Y él me dijo, ve al hombre que lleva la capa. Llévate a tu hijo. Y cuando lo toques, la luz volverá. Mateo sintió que el aire se volvía sagrado. Se volvió lentamente. Miró a Eco. El potro lo miró. Y entonces, bajó la cabeza. No hacia la mujer. Hacia el bebé. Como si supiera. Mateo se levantó. Tomó el paño que cubría al niño. Lo deslizó con cuidado. El bebé tenía los ojos cerrados. La piel pálida. La respiración, casi inexistente. La madre sollozó. Ya no hay esperanza. Ya no hay milagros. Mateo no respondió. Solo se inclinó. Y apoyó su frente contra la frente del bebé. Y entonces, sintió algo. No era calor. No era pulso. Era una presencia. Como si el alma del bebé estuviera esperando. ¿Qué hago?, preguntó, con la voz rota. Y entonces, una voz. No de Eco. No de la mujer. No del viento. De dentro de él. No curas. No sanas. Solo, recuerdas. Mateo cerró los ojos. Y recordó. Recordó a su madre, cantando una canción de cuna en la oscuridad. Recordó a Sello, apoyando su frente contra la suya, como si le diera su alma. Recordó la cera pascual, brillando en la capilla. Recordó las palabras de la carta, el amor no cura, pero hace que el alma recuerde que merece vivir. Abrió los ojos. Y besó la frente del bebé. No con labios. Con alma. Y entonces, la cera en las orejas de Eco, se iluminó. No con fuego. No con fuerza. Con una luz tan suave, que parecía el primer aliento de la mañana. Y la luz, se extendió. Como un hilo dorado, como un susurro invisible, se deslizó desde las orejas del potro, por el suelo, por las raíces de los árboles, por el aire, hasta tocar la frente del bebé. Y entonces, el niño respiró. Una vez. Luego otra. Y otra. Y entonces, abrió los ojos. No con miedo. No con confusión. Con una mirada, que parecía recordar. Como si supiera. Como si supiera que había estado en un lugar donde el amor nunca se apaga. La madre cayó sobre él, llorando sin sonido, como si su corazón hubiera vuelto a latir después de años de silencio. Gracias, susurró. ¿Quién eres? Mateo no respondió con palabras. Solo tomó su mano, y la colocó sobre la frente del bebé. Él no te lo dio, dijo, mirando a Eco. Eso que llevas dentro, ya lo tenías. La mujer lo miró, confundida. ¿Qué significa eso? Mateo se levantó. Miró al potro. Y luego, lentamente, tomó la capa que llevaba sobre los hombros. Y la extendió. No para cubrir. Para repartir. Cada vez que alguien ama sin condiciones, la luz se divide. No se pierde. Se multiplica. Y entonces,
Como si el cielo hubiera escuchado, Eco dio un paso adelante. Y apoyó su frente contra la de la madre. Y la cera en sus orejas se iluminó con más fuerza. Y en ese momento, la mujer sintió algo. Una calma. Un recuerdo. Una voz. No estás sola. Nunca lo estuviste. Yo estuve contigo, cuando no tenías fuerza para llorar. Lloró. No de tristeza. De reconocimiento. Y entonces, otros comenzaron a acercarse. Un anciano con las manos deformes por el trabajo. Una joven con los ojos vacíos, que no hablaba desde que su hermano murió. Un hombre con las rodillas rotas, que no había caminado en años. Todos miraban. Todos esperaban. Y todos, llevaban una cruz de madera. Mateo no dijo nada. Solo se sentó en el suelo. Y extendió las manos. Si quieren, pueden tocarlo. No a él. A Eco. Uno por uno. El anciano lo tocó primero. Y su mano dejó de temblar. La joven lo tocó después. Y una lágrima cayó. La primera en años. El hombre con las rodillas rotas se arrastró hasta él. Y cuando sus dedos tocaron la crin de Eco, se levantó. Sin ayuda. Sin dolor. Solo con los ojos llenos de una paz que no había conocido en toda su vida. Y entonces, Eco levantó la cabeza. Y relinchó. No con fuerza. Con una melodía. Una canción. Una que nadie había oído, pero